tal, querido profesor? ¿Qué tal? Le saluda el estudiante Dani de la Facultad de Ingeniería Civil. Tenga usted una hermosa tarde. Hoy día me tocó exponer sobre el manejo de las muestras, en lo cual también voy a dar una pequeña fundamentación sobre los materiales para guardar y transportar las muestras. E incluso voy a dar también el etiquetado, un resumen sobre aquello. Y también las condiciones de seguridad en las muestras, cuáles son las condiciones, ¿no? Y también las medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo. Y bueno, casi por concluir ya, voy a dar las conclusiones, no acerca de aquel tema. Bueno, comienzo con el manejo de las muestras. Bueno, en nuestro entorno es necesario observar ciertas consideraciones, ¿no?, con el manejo de aquellas muestras. Sin embargo, es pertinente cumplir con los protocolos establecidos por los laboratorios respecto a la recolección y conservación de las muestras para de esa manera obtener un análisis. Bueno, ahora paso a los materiales, ¿no?, para guardar y transportar aquellas muestras. Bueno, las características de un recipiente deben ser compatibles con el material de nuestro suelo y los agentes contaminantes en estudio a muestrear. También deben ser resistentes a la ruptura y evitar reacciones químicas como la muestra o pérdidas por la causa de la evaporación, que también hoy en día desde antiguos tiempos sufre la evaporación, ¿no? E incluso debe evitarse en lo posible el uso de agentes químicos para conservar muestras del suelo, salvo que las metodologías lo estipulen. Bueno, en fin, esto es aún más importante y válido, y además se pretende realizar una evaluación de riesgos del sitio, ¿no?, del sitio establecido. Ahora paso al etiquetado. Bueno, la etiqueta mayormente debe ser colocada en un lugar visible y no sobrepasar o pasarse, ¿no?, sobre el tamaño limitado del recipiente y adherida adecuadamente para evitar de esa manera su pérdida. Bueno, también o incluso la etiqueta que acompañe la muestra debe contar con la siguiente información: como mínimo, número clave única de identificación, también lugar del muestreo. Bueno, la impresión de los datos en la etiqueta debe realizarse con una tinta clara, ¿no?, con una tinta indeleble, clara que sea. Bueno, y de esa manera inmediatamente de la toma de muestras se debe proceder inmediatamente al etiquetado y registrar la muestra. Ahora paso a las condiciones de seguridad de las muestras. Bueno, en esto nosotros debemos considerar los pretratamientos in situ de la muestra, según determinadas operaciones requeridas, como por ejemplo el filtrado, adición de reactivos, de perseverantes, etc. Bueno, para la seguridad y limpieza en la manipulación de la muestra se debe incluir guantes de látex, agua ionizada, también los lentes de seguridad, que es muy importante y fundamental en estos temas, también las toallas de papel, las mascarillas para polvos y franelas, etc. Bueno, no se deben analizar muestras cuyos ellos hayan sido validados. Ahora paso al siguiente subtítulo o tema, ¿no? Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros debemos ocupar durante el muestreo? Bueno, el levantamiento de información, un resumen estoy dando. El levantamiento de información y muestras en un emplazamiento contaminado debe considerar los aspectos relacionados con el riesgo que puede causar a nuestra salud y la seguridad de nuestro desarrollo, así como nuestra población local o como nuestra comunidad. Si lo hubiere y que puede verse afectada, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, que puede verse afectada. Nosotros debemos tomar los siguientes aspectos, como por ejemplo considerar, ¿no?, las muestras, pudiendo tomar en cuenta las propiedades tóxicas, corrosivas, explosivas e incluso inflamables. También debe evitar el contacto a través de la piel o las mucosas. Bueno, las acciones de contingencia frente a ingestión accidental de medios de contaminación, como por ejemplo el suelo, el agua, los alimentos, etc. Y también la prevención a la exposición a peligros físicos durante las actividades del muestreo. O uso de las maquinarias y equipos tales como detectores de canalización, ¿no? Puede ser.
y también tuberías enterradas que vemos en ciertos lugares. Bueno, y por último, paso a la conclusión. Bueno, el suelo se considera uno de los recursos naturales más importantes, ya que es un medio de producción de alimentos. A través de él y de las prácticas agrícolas que nosotros podemos practicar en ello, bueno, podemos de esa manera considerar el desarrollo, ¿no?, de nuestra comunidad o localidad. Incluso la técnica de muestreo de suelos es una herramienta muy útil tanto para conocer las características de ese suelo como sus propiedades geofísicas. Algunas de las utilidades más comunes del muestreo del suelo son como, por ejemplo, conocemos la fertilidad del suelo, contaminación del suelo, vivienda, ganadería, los nutrientes, etc. Bueno, eso sería toda la explicación dado por este tema y muchas gracias por la atención brindada. Cuídense mucho, profesor, y un saludo para todos mis compañeros. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, ingeniero. Hoy les voy a hablar acerca de un tema, lo que es en el curso de Mecánica de Suelos 1, sobre muestreo y análisis de suelos. Y ahora, ¿qué es el muestreo de suelos? El muestreo de suelos es una herramienta muy importante, lo que viene a ser en el ámbito de la ingeniería civil, ya que esto nos va a ayudar, nos va a permitir a cuantificar la propiedad edáfica que se analiza, y en base a ello vamos a hacer las correspondientes recomendaciones. Y ahora, la operación de toma de muestras vamos a incluir lo que es la toma del material que forma el suelo, el manejo y elaboración de la muestra y toma de fracciones de dicha muestra para la realización de determinaciones analíticas concretas. Ahora, el muestreo de suelos es lo que nosotros vamos a llevar, ¿no?, al laboratorio para nosotros poder obtener resultados sobre todas las propiedades que tiene el tipo de suelo, para nosotros poder desarrollar nuestro tipo de concreto, y así no tener unas consecuencias mayores en nuestro ámbito de la construcción. Y ahora, ¿qué vamos a tener en error en análisis de suelos? Primero vamos a tener un error de muestreo, después de eso vamos a tener error de procesamiento, y después de eso un error de análisis químico, y en conclusión vamos a tener un error de interpretación. Y ahora, vamos a tener el objetivo del muestreo de suelos. El objetivo principal del muestreo de suelos es para obtener la recomendación de practicación, una muestra que represente en forma precisa el estado de fertilidad del lote donde tomada, ¿no? Lo que se busca es obtener una medida del nivel promedio de fertilidad del campo y una medida de la variabilidad de fertilidad. O sea, esto nos va a ayudar. El objetivo principal que vamos a tener en nuestro suelo es que nosotros tenemos que ver qué tipo de suelo es en el campo donde nosotros vamos a trabajar, y qué tipo de propiedades van a variar o qué tipos que no, y lo cual a nosotros nos va a obtener grandes ventajas en algunos campos que son ampliamente fértiles, ¿no? Y ahora, en tipos de muestras vamos a tener muestras simples y muestras compuestas. Una muestra simple es aquella que se toma en forma individual y como tal es llevada al laboratorio para las determinaciones analíticas. Por ejemplo, pueden ser perturbadas o no perturbadas, ¿no? Pero en muestras compuestas vamos a tener que son aquellas constituidas por un conjunto de muestras simples, convenientes, mezcladas y llevadas al laboratorio para el análisis correspondiente. Ahora, siempre este tipo de muestras va a ser compuestas, van a ser perturbadas, ¿no? Y ahora, en muestras compuestas vamos a tener lo que es las siguientes proporciones, que es todas las muestras individuales deben ser del mismo volumen y representar un mismo espesor de suelo. Ahora, las muestras deben tomarse al azar, atravesando transversalmente las direcciones de las operaciones de cultivo y los accidentes naturales, tales como la pendiente y la red de drenaje. Ahora, tomar un número suficiente de muestras individuales en correspondencia con la variabilidad de las propiedades que se va a estudiar acerca del tipo de suelo que nosotros vamos a obtener del campo, ¿no?, y el volumen y su área mostrada. Ahora, no deben producirse interacciones químicas en el material de la muestra compuesta. Y ahora, la unidad de suelo escogida para formar una muestra compuesta debe ser homogénea para el objetivo de análisis. Y ahora, el objetivo de análisis
En los objetivos de análisis vamos a tener los análisis del suelo, pueden perseguir los objetivos tales como relevamiento cartográfico, evaluación de la fertilidad física, evaluación de la fertilidad química, parámetros que no varían en el corto plazo, parámetros que varían en el corto plazo, evaluación de salinidad y sodicidad. Vamos a tener también en cuenta la evaluación de propiedades biológicas y evaluación de la calidad del suelo. Y con esto estaríamos teniendo una parte de lo que viene a ser un muestreo y una parte de lo que es análisis de suelo, y para poder nosotros proyectarnos más o menos qué tipos de campos podemos trabajar y con qué tipos de muestras podemos desarrollarnos lo que puede ser las compuestas o los simples, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero Armando Calcina Colqui, muy buenas tardes o muy buenas noches en la hora en que se encuentren. Ya, el tema de hoy día, nuestro trabajo de investigación es ensayo de laboratorio de mecánica de suelos. Voy a comenzar dando una definición. Los ensayos de los laboratorios se determinan las características, ya sean físicas o químicas, dependiendo del producto. Se realiza un análisis bajo unos procedimientos determinados, aunque ese término suele ser muy industria para asegurar que los productos sean de calidad. Un ejemplo sería, digamos, para una edificación, ese es el terreno, y lo que se hace es un ensayo de laboratorio del terreno. Se hacen calicatas y para determinar si el suelo es apto para la construcción o se requieren ciertos ciertos mejoramientos del suelo. Para ello, este tema es muy importante, ya que todo tipo de construcción se empieza desde un suelo. ¿Qué son los ensayos de laboratorio? Son todos aquellos ensayos que permiten estudiar las propiedades del suelo a través de las muestras, las inalteradas, posibles y provenientes del terreno objeto de análisis, y se realiza en ambientes controlados. Información que los estudios son capaces de obtener, pero también son más costosos en tiempo y dinero. Son maneras de realizar el ensayo. Entre los ensayos más relevantes en el laboratorio están: el primero es de identificación y estado, que es cuando se hace, el estudio del suelo, que es el tamizado, sedimentación, humedad, densidad, permeabilidad, entre muchos, etc. El otro es de resistencia. De resistencia tenemos lo que es la compresión, corte y el ensayo triccial. De deformabilidad tenemos lo que es edométrico. De compactación y de reutilización tenemos lo que es el ensayo de Proctor y el CBR. En rocas tenemos lo que es la durabilidad, de resistencias, densidad, absorción y entre muchos, etc. El suelo arenoso, el suelo arcilloso tiene más partículas más pequeñas, con minúsculos poros o microporos, por lo que tiene más espacios porosos, por lo cual el suelo arcilloso absorbe más agua y retiene más agua, y por mayor tiempo. Esto hace de que el suelo arcilloso tenga un drenaje pobre, incluso cuando se seca, partículas más finas y unas se forman terrones. Esto hace que sea muy difícil de trabajar. Variación de temperatura. Por el drenaje pobre del suelo arcilloso, este permanece saturado mucho después de la primavera y luego de grandes lluvias. Es especialmente problemático en áreas frías o temporadas de lluvia.